continuamos con la segunda resurrección. Las primicias. ¿Sí? Hay un orden establecido por el Padre Dios, ¿verdad? A través de su hermoso Espíritu Santo en la palabra de Él, ¿verdad? Ve ya 1 Corintios 15. Vamos ahí al versículo 23. 1 Corintios 15, versículo 23 dice, fíjate bien, acuérdate que te dije que hay 7 resurrecciones. Acabamos de ver la de Cristo, la primera resurrección, la primera, el primogénito de entre los muertos. Entonces vete ahí al 23, dice, pero cada uno en su debido orden. Aquí está hablando de las resurrecciones. Dice, Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo, en su venida y luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, ¿sí? Aquí están marcadas 5 resurrecciones, 5, ¿sí? Y yo te dije que eran 7, ¿sí? Hay 5 generales y 2 que no nos pertenecen a nosotros, sino exclusivamente para Israel, ¿sí? Una de ellas, vean, se llama los 2 testigos y la otra es Israel. La resurrección de Israel y la resurrección de los 2 testigos que van a estar predicando en Israel. Las otros 5 sí son generales para todos nosotros. Esta es tu tarea, ¿verdad? Vamos a pedirle a mi hermana que le haga un zoom ahí, ¿verdad? Para que se vea grande. Y esa es tu tarea. Son 10 preguntas. La número 10 te la doy como buena por el Thanksgiving. Fíjate bien mi regalote, ¿eh? Ya te di un regalote, ok. La primera pregunta, ¿sí? La primera dice, ¿quién es tu último enemigo a vencer? La primera pregunta. La segunda pregunta. ¿La muerte para el cristiano es victoria o derrota? ¿Sí? Y aquí en esta gráfica, vamos a ver las 7 resurrecciones. Ahorita no tiene nombre, ¿verdad? Ahorita le vas a ir tú poniendo nombre a cada una de ellas, pero hay 7 resurrecciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Sí? Y las preguntas, ¿qué número es la resurrección de? Si Cristo dijimos que es la primera, ¿qué número pondrías? El número 1, primera. ¿Sí? Y luego, si el fin, tú dices que el fin es aquí en la cuarta, pues pondrías el 4 ahí. Pero ahorita lo vamos a ir viendo. Y luego, las primicias, ¿qué número sería? Si tú dices que la primicia es el número 6, pondrías aquí el 6. Y luego en su venida, y luego los que son de Cristo, y luego Israel, y luego los 2 testigos. Esta es tu tarea. Y la número 10, aquí son 9 preguntas, y la número 10 te la doy por buena. ¿Sí? 10 preguntas, ok. Espero que la hayas tomado bien, y en 3 segundos lo vamos a quitar, ¿sí? 1, 2, 3, ok. ¿Sí? Vamos a proseguir. Vámonos ahí a las primicias, ¿sí? Ya vimos la de Cristo y la segunda es las primicias. Teniendo el orden que tiene aquí en la Biblia, ¿verdad? En 1 Corintios 15, del 20 al 24, únicamente vamos a anexar 2. La de los 2 testigos que van a estar predicando en Jerusalén y la de Israel, ¿sí? Las primicias. Vamos ahí a Mateo 27, del 50 al 53. Vamos a pedirle a nuestra hermana que lo lea. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en 2 de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. ¿Sí? Muchos cuerpos se levantaron esas primicias, muchos. ¿Sí? ¿Ok? La otra parte que tú puedes leer en tu casa es Lucas 16, del 19 al 31. Ahí está hablando de que muchos dicen que es una parábola del rico y Lázaro, pero acuérdate, una parábola es algo verdadero. ¿Sí? Es agarrar lo natural que tú puedes ver para mostrarte lo espiritual, pero es algo verdadero. ¿Sí? No es ficticio, no es ficticio, es verdad. ¿Sí? Vamos allá a Lucas 23, del 39 al 46. Es la que habíamos hablado del malhechor. ¿Qué dice? Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros.
Respondiendo el otro le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró. Amén. Ahora ve ahí a San Juan, fíjate, ahorita te las voy a juntar todas, esto que estamos leyendo históricamente, ¿sí? A ver, vamos allá a San Juan 8 del 56 al 58. San Juan 8 del 56 al 58. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Sí, ahí le está diciendo claramente, ¿sí? Dijo, Abraham se gozó de ver mi día, ¿sí? Y antes que Abraham fuese, yo soy, ¿sí? Entonces, Abraham ya conocía a Jesús. Ve, vamos a llegar a Génesis 18, del 1 al 3, ¿sí? Fíjate bien. Dice, después se le apareció Jehová en el Simuré de Manre, cuando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando lo vio, salió corriendo a la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra, y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Y si tú le sigues leyendo, vas a ver que es el Señor Jesucristo, ¿sí? Cara a cara habló con Abraham. Entonces, Abraham ya lo conocía, ¿sí? ¿Ok? Entonces, de esto que acabamos de leer, fíjate bien, del malhechor que está a un lado de Jesús, dijo, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. No en un futuro, dijo, hoy, ¿sí? Jesús muere unas horas antes que los otros malhechores. A Jesús no necesitaron quebrarle los huesos, ni un solo hueso. Cuando le encajaron la lanza a ver si todavía ya estaba muerto, ¿salió qué? Agua con sangre, ¿sí? Ya también hemos hablado de eso, ¿sí? Ahí nace la iglesia de Cristo y ya lo hemos explicado, ¿sí? ¿Verdad? ¿Y qué pasa, va? Ya lo acabamos de decir la clase pasada, esta es la tierra, ¿sí? Aquí queda el cuerpo de Jesucristo en esta cueva, ¿sí? Y él desciende a lo más profundo, ¿sí? Y aquí estaba el seno de Abraham y el infierno. Este es el infierno y este es el seno de Abraham, ¿sí? Separados por una gran cima, un gran abismo, ¿sí? ¿Verdad? Separados, ¿sí? Entonces baja Jesús, ¿va? Al centro de la tierra, ¿va? Donde estaba el seno de Abraham, ¿va? ¿Sí? ¿Va? Y dice que se llevó cautivo en la cautividad, ¿a dónde? Al cielo, ¿sí? Todos los que estaban en el seno de Abraham se fueron al cielo, ¿sí? Y a algunos les permitió Jesucristo, ¿verdad? Levantó esos cuerpos, a muchos dice, y que fueron a ver a sus parientes todavía, ¿sí? Y muchos todavía no han recibido su cuerpo, ¿verdad? Pero lo van a recibir, ¿verdad? Pero muchos sí se les permitió que pues ya que fueran en un cuerpo transformado y fueran a ver sus parientes y luego ya se fueron, ¿sí? Son las primicias. Entonces, nuestra segunda resurrección, ¿cómo se llama? Las primicias, ¿verdad? La primera, ¿sí? Es la del Señor Jesucristo, ¿sí? La primera, ¿sí? Esta línea de aquí. Vamos a buscar otro marcador. Yo creo que este morado está bueno. ¿Sí? Entonces la primera línea. Lo tenemos para abajo. ¿Sí? Esta, ¿sí? La primera. ¿Qué es la de quién? La de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? La segunda que acabamos de ver, ¿quién es? Las primicias. ¿Sí? Imagínate, ¿verdad? Cuando llegó Jesucristo al seno de Abraham. Aquí estaba Abraham, hablándole de Jesucristo, todo lo que él hizo por él.
Imagínate cuando llega. Para Abraham aquí no hubo tiempo. No sabía cuánto tiempo transcurrió. ¿Sí? ¿Verdad? Para él no había tiempo. Para Dios tampoco hay tiempo ahí arriba. El único tiempo es cuando estamos nosotros aquí sobre la tierra. Es el tiempo. ¿Sí? Pero aquí Abraham no supo cuánto tiempo pasó. Pero cuando lo ve venir a Jesús, imagínate. ¿Verdad? La alegría que le dio. Él es del que les estaba hablando. Imagínate cuando lo vio David. El rey David. ¿Sí? Y se llevó cautiva la cautividad en el cielo. ¿Sí? A muchos se les permitió ir a sus cuerpos, ¿verdad? Unos cuerpos ya glorificados, y que fueran a ver a sus familiares. Dice, ahí a muchos, no sabemos a cuántos, y ni a quiénes. ¿Sí? Ok. Vamos a proseguir. Vamos a ver la tercera resurrección, ¿ok? Los que son de Cristo. Esta es, ¿verdad? También llamada como la iglesia de Cristo, ¿sí? En el orden que va ahí, ¿sí? Ahí dice, los que son de Cristo. Ok, aquí dice que son la tercera resurrección es los que son de Cristo. Y esto es llamado como la iglesia de Cristo, así como nosotros nos conocemos, la iglesia de Cristo, ¿sí? Lo que estamos esperando aquí es el arrebatamiento, amén, de su iglesia. Los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que hemos quedado seremos levantados, ¿sí? Los muertos en Cristo, acuérdate, unos murieron antes de que Cristo muriera, ¿verdad? Y otros murieron después de Cristo, después de su resurrección, ¿sí? Y habiendo recibido a Jesucristo como su Salvador, ¿sí? Se está hablando ahí ya de su iglesia, ¿sí? Vamos allá a primera de Tesalonicenses, hermano. Capítulo 4, del 13 al 18. Y también puedes tú leer en tu casa primera de Corintios 15, del 51 al 54. Vamos a darle lectura. Tampoco queremos, hermanos, que no está cerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Amén. ¿Sí, hermanos? Ahí está hablando del arrebatamiento de su iglesia. Amén. Puedes leerlo también, 1 Corintios 15, el 51, 54. ¿Verdad? Porque a la final trompeta. No las trompetas de juicio, no. Esos 7 trompetazos no. Aquí está hablando de la final trompeta de fiesta de Jehová. ¿Sí? Ahí levantará el Señor Jesucristo, ¿verdad?, a su iglesia. ¿Sí? A la final trompeta. Entonces vamos allá a San Juan 5, del 24 al 25. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Amén. Los que oyeren la voz de él vivirán. Qué precioso, te lo dije en un video pasado, es escuchar la voz audible del Señor Jesucristo. Y qué hermoso escuchar la voz audible dentro de ti del Espíritu Santo. Bendito y alabado seas, Padre mío. Vamos allá a Filipenses 3, del 20 al 21, dice: mas nuestra ciudadanía está ¿dónde? En los cielos, no está en México, Estados Unidos, no. Nuestra ciudadanía como hijos de Dios está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, ¿cuál? Este cuerpo corrupto, que ha hecho tantas cosas que no agradan a Dios, ¿sí? Para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, semejantes a Él,
¿sí? Por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Amén. ¿Sí? Ok, ahora vamos a la cuarta resurrección. Esta es única y exclusivamente para Israel. Y está hablando de los 2 testigos que van a estar predicando en Israel por 3 años y medio. Entonces la cuarta es los 2 testigos. Ya hemos hablado de ellos, que creemos, pero la Biblia no dice los nombres. Creemos que puede ser Moisés y Elías. Moisés porque representa la ley, Elías porque representa a los profetas, que a la ley y al testimonio, ¿verdad? Creemos que pueden ser ellos, pero la Biblia no dice los nombres, ¿ok? Vamos ahí a Apocalipsis 11:3. ¿Sí? Apocalipsis 11:3. Bendito y alabado es tu nombre, Padre mío. Dice, y daré a mis 2 testigos, ¿sí? Mis 2 testigos, que profeticen por 1260 días. ¿Cuánto? 1260, 3 años y medio, vestidos de silicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no lleven los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo, que en el anticristo, hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que son en sentido espiritual, Sodoma y Egipto, ¿sí? Donde también nuestro Señor fue crucificado. ¿Qué representa Sodoma? El homosexualismo, el lesbianismo. ¿Qué representa Egipto? La idolatría, ¿sí? Y sus cadáveres, los dos pueblos, tribus, lenguas y naciones, y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio. ¿Cómo es que todo el mundo se entera? Acuérdate, ya tenemos el internet, ya tenemos la televisión, ya tenemos video, todo, ¿sí? Satélites alrededor de la Tierra, ¿sí? Entonces es una tontería creer que la Tierra es plana, con tantos satélites que hay, más de 62 que pusieron a volar esta última vez, ¿sí? Entonces, a través de todo eso, todo el mundo se va a enterar, todo el mundo los va a ver ahí muertos en Israel, ¿verdad? Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros. ¿Qué tengo regalos? A lo mejor mensajes. Pues fíjate que murió Elías, ¿verdad? Si es Elías, ¿verdad? Y fíjate que murió Moisés, si es Moisés, ¿sí? Y ahí, ay, qué padre que se murieron, todos nos están atormentando día tras noche, que no hagas esto, y que no hagas esto otro, ¿verdad? Y que vengan los pies del Señor Jesucristo, ¿verdad? Ya nos tenían hartos. Bueno, pues así les va a ir, ¿verdad? Sí. Dice, pero después de 3 días y medio, en el 11, después de 3 días y medio entró en ellos el Espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. ¿Sí? Entonces ahí en Israel va a suceder eso, exclusivo para Israel. ¿Dónde? Dice, cuando se le dé todo el poder ¿a quién? Al anticristo. ¿Sí? Ahí pasa la cuarta. La cuarta resurrección, que son los 2 testigos, ¿sí? Aquí entraría esa cuarta resurrección, ¿sí? La de los 2 testigos, ¿sí? Ok. La tercera, primera, segunda, ya no la brincamos, la tercera que dijimos que era la de la iglesia de Cristo, ¿sí? Pasados los 2000 años, viene el arrebatamiento. O la iglesia de Cristo, ¿sí? Vamos a ponerle la iglesia de Cristo. Porque estamos hablando de las resurrecciones. ¿Sí? O los que son de Cristo. La iglesia de Cristo. Es la tercera, ¿sí? Ahora vamos a la quinta. ¿Qué es la quinta? La nación de Israel. Vamos ahí a Isaías 66. ¿Sí? Fíjate bien, esta es exclusiva, por eso te dije, eran 5 generales para todos.
ya sea en una de esas tú te vas a ir, y dos nomás para el pueblo de Israel, ¿sí? Ok, vamos a verla. Isaías 66, del 7 al 10, dice: antes que estuviese de parto, dio a luz. Antes que le viniesen los dolores, dio a luz hijo, a quien el Señor Jesucristo. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sion estuvo de parto, dio a luz a sus hijos. Yo que hago dar a luz, no haré nacer, dice Jehová. Yo que hago engendrar, impediré el nacimiento, dice tu Dios. Alegraos con Jerusalén y gozaos con ella, todos los que la amáis. Llenaos con ella de gozo, todos los que enlutáis por ella. En el año 70 después de Cristo fue destruida Israel. Jesús lo profetizó. Pero vuelve a ser nación. ¿Cuándo? ¿Sí? 14 de mayo de 1948. La nación de Israel vuelve a ser nación. ¿Sí? Entonces aquí entra la quinta resurrección. ¿Sí? ¿Sí? Israel. ¿Sí? Israel. La nación de Israel vuelve a ser nación. ¿Cuándo? 14 de mayo de 1948. ¿Sí? Aproximadamente cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, 1945, ¿verdad? Si mal no recuerdo, con esas dos bombas que lanzaron los Estados Unidos con el Japón, ¿verdad? En Hiroshima y en Nagasaki, ¿verdad? Ahí se puso fin a esto, ¿verdad? Ok, vamos a ir a Jeremías 33:7. Después de Isaías viene Jeremías, ¿verdad? 33:7. Dice: y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio. ¿Sí? Y tú te has fijado, mucho pueblo de Israel ha vuelto a Israel. ¿Sí? Los que estaban ahí en Rusia en el tiempo de ¿cómo se llamaba este presidente de Rusia? Gorbachev, si mal no recuerdo, de ahí salieron. ¿Sí? Ahí el comunismo se vino abajo, el socialismo, ¡pum! Y logramos ahí los judíos, ¿verdad? Que quisieron salir de ahí. ¿Sí? Entonces, la quinta resurrección es la nación de Israel. ¿Sí? Ahora vamos a la sexta. Los santos del tiempo de la gran tribulación en su venida. ¿Cuáles son estos? Los santos del tiempo de la gran tribulación. ¿Sí? Aquí está hablando, si vas a por 1 Corintios 15:22, ¿cómo la nombra aquí? En su venida dice. ¿Sí? ¿Verdad? En su venida. ¿Sí? Aquí la nombra en su venida. ¿Sí? La quinta fue Israel. ¿Sí? La quinta fue Israel. ¿Sí? Ok. Vamos a la sexta, ¿cuál sería? Ahí la Biblia nos nombra en el orden que iba, que vamos, dice, en su venida. Pero ¿cómo la conocemos nosotros? Los santos del tiempo de la gran tribulación. ¿Sí? Los santos del tiempo de la gran tribulación. ¿Sí? ¿Quiénes son estos? Acuérdate que son los que no se fueron en el arrebatamiento. Tuvieron un pie dentro de la iglesia y otro pie en el mundo. Un pie querían seguir a Jesucristo y con otro pie querían seguir en el mundo. Entonces no se fueron en el arrebatamiento, no estaban listos. Se quedaron en esa gran tribulación. Muchos murieron decapitados porque no se dejaron marcar por la bestia. Algún y que otro quedó ahí por ahí vivo. Y la tercera parte de Israel quedó viva. ¿Sí? ¿Verdad? Y esos son ellos, ¿sí? Los santos del tiempo de la gran tribulación, ¿verdad? Espero que tú y yo, primeramente Dios, nos vayamos en cuál? En esta, en la tercera resurrección, en la de la iglesia de Cristo, ¿sí? En el arrebatamiento. Espero primeramente Dios que estés tú en ese arrebatamiento y yo
también. ¿Sí? Ok. Los santos del tiempo de la gran tribulación en su venida. Vamos a ir a Apocalipsis 7, que ya lo hemos visto, ¿verdad? Pero vamos a volver a la lectura, ¿verdad? Para que recuerdes poquito. Apocalipsis 7, del 9 al 17, ¿qué dice? Después de esto miré, y aquí, una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en la mano. Aquí Juan está en el cielo, ¿verdad? Visualizando, ¿sí? Todo esto, ¿sí? Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y los ancianos y los 4 seres vivientes y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo, amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, ¿sí? Estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Le pregunta el anciano a Juan. Yo le dije, le dice quién, Juan, yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿Sí? Estos son los que pasaron por toda la gran tribulación. ¿Sí? Y lo puedes ver también en Apocalipsis 24, ¿sí? Ok. También hablamos ahí de los 144,000. ¿Cuándo sucede esta? Acuérdate que este levantamiento, estoy en las trompetas, ¿verdad? Ok. Aquí, vamos a dividirlo. Fíjate bien. De aquí a aquí, ¿verdad? Bueno, ok. De la tercera resurrección a la sexta, que está aquí, ¿verdad? Hay 7 años, tribulación de 7 años, ¿sí? Y aquí, ¿verdad? En esta parte de aquí, ¿sí? Viene lo que, vamos a ver, vamos a quitar esto. ¿Sí? Aquí viene un periodo de 1000 años, ¿sí? ¿Verdad? Ok, vamos a ponerlo aquí. Después de los 7 años, antes de los 1000 años, ¿sí? Acuérdate que viene la fiesta, el juicio, este sí es el juicio de las trompetas, ¿sí? Y de las copas de ira. Aquí está la ira de Dios, ¿sí? La ira de Dios. La ira de Dios, ¿sí? Aquí entran las trompetas y las copas de ira, y las copas, ¿sí? Entonces, ¿en qué trompetazo esta sexta resurrección, ¿sí? Sucede? Aquí sucede la sexta, ¿sí? ¿Cuándo sucede esa resurrección? Si te acuerdas cuando lo leímos, ¿verdad? En las trompetas, en la sexta trompetazo, ¿sí? Ahí se van todos los que pasaron por la gran tribulación, ¿sí? Todos, y junto con ellos los 144,000, ¿sí? Aquí, ¿sí? Esa es la sexta resurrección, ¿sí? Los santos que pasaron la gran tribulación, ahí en el orden que lleva ahí 1 Corintios 15, le llaman su venida, pero esa es los santos del tiempo de la gran tribulación, ¿sí? Esa es la sexta, ¿sí? Y así lo vamos a poner. Los santos del tiempo de la gran tribulación. Es la sexta, ¿sí? Que viene siendo en su venida. Es la misma, ¿sí? En su venida es la sexta y es igual que los santos del tiempo de la gran tribulación. Ya es la sexta, ¿sí? ¿Cuándo sucede? En el sexto trompetazo. La sexta trompetazo, ¿sí? Porque Dios nos puso a los 144,000 y a los que habían pasado por la gran tribulación, ¿sí? No los puso para su ira, ¿sí? Pero acuérdate que ahí en la sexta, todavía lo vimos, todavía había parte de los 144,000, todavía predicando. ¿Y qué dice al final de la sexta trompeta? Dice, y ninguno quiso arrepentirse, siguieron en lo mismo, ¿sí? Entonces ya no hay tiempo para más, ¿sí? Aquí sucede la sexta, ¿sí? Y vamos a la última, ¿sí? Y aquí lo vimos, la última la vimos como el fin, luego el fin, ¿sí? Vamos a quitar estas de acá abajo, ya las tuviste que haber apuntado, ¿sí? La séptima, ¿sí dice?
Dice, el fin. ¿Sí? Esta es la última resurrección, el fin. ¿Nosotros cómo conocemos esta? ¿Sí? ¿Cómo la manejamos? Como tú has oído los predicadores. ¿Cómo lo dicen? ¿La resurrección de qué? La resurrección de los impíos, coma, incrédulos, coma, ¿sí? Muertos espiritualmente, no quisieron recibir a Jesucristo como su Salvador, ¿sí? Es la del fin. El fin, la resurrección. ¿Cuál viene siendo? El gran trono blanco, ¿sí? Y el mar entregó sus muertos, y el Hades entregó sus muertos, ¿sí? ¿Sí? ¿Dónde sucede esta? Aquí, ¿sí? En la séptima, el gran trono blanco, ¿sí? El gran trono blanco. Ahí sucede la séptima, ¿sí? Después del milenio, ¿sí? Entonces aquí estamos en un tiempo de la ira de Dios y luego vienen los 1000 años, ¿sí? Aquí en este periodo, ¿sí? Y acuérdate que por un lapso de tiempo aquí hay una guerra que desata ¿quién? Satanás, ¿sí? Y aquellos que logró engañar todavía, ¿sí? Es un periodo de tiempo corto, pudiéramos decir días, ¿verdad? Pero es cortísimo, ¿verdad? Y viene ahí en esa la del gran trono blanco, ¿sí? Y esta es la que se conoce como el fin o la resurrección de los muertos, de los incrédulos, el gran trono blanco, ¿sí? Aquí le ponemos el fin o el gran trono blanco, ¿sí? Estas son las 7 resurrecciones. Y esta ya la vimos en Apocalipsis 20, del 11 al 15, la vimos en la vez pasada, ¿sí? Todos los que murieron sin Dios y sin esperanza, desde Adán hasta el juicio del gran trono blanco, ¿sí? Desde Adán hasta ahí van a ir todos esos, ¿sí? Desde Adán hasta ellos, ¿sí? Entonces aquí están las 7 resurrecciones, 5 generales y 2 individuales que son para Israel, únicamente para Israel, ¿sí? Ok. ¿En qué resurrección nos debemos y queremos, bueno, al menos yo, quiero irme en esta, en la de la Iglesia de Cristo, la tercera, ¿sí? Es la que estamos esperando. Si tú quieres ver más detalles para esta, ¿verdad? Vétete ahí en el video que subimos como la Iglesia de Filadelfia. Ahí vas a ver todos los detalles para participar en ese arrebatamiento, ¿sí? La cuarta, únicamente para los 2 testigos, ya lo acabamos de leer, ¿sí? Durante el periodo de la gran tribulación. ¿Cuándo? Cuando se le da todo el poder al anticristo, ¿verdad? Después de 3 años y medio que están predicando ellos dos, viene y los mata, pero resucitan en 3 días. 3 días literales, ¿verdad? 3 días y medio literales resucitan. Predicaron por 3 años y medio y estuvieron muertos por 3 días, ¿sí? ¿Verdad? Y luego resucitan, ¿sí? Y vuelven otra vez al cielo. Y luego, la quinta, Israel vuelve a ser nación. 14 de mayo de 1948. Israel, únicamente para Israel. La sexta resurrección, ¿sí? Es la de los que pasaron, ¿verdad? Por toda la tribulación, ¿sí? Es la sexta. En su venida, así lo llama ahí el orden que lleva ahí Pablo, ¿sí? Así lo llama en su venida, que viene siendo los santos del tiempo de la gran tribulación. Los santos del tiempo de la gran tribulación. Es la sexta, ¿sí? Y la última, la séptima, es, ahí le llaman el fin, ¿verdad? O el gran trono blanco, o nosotros le llamamos, ¿verdad? La resurrección de los impíos, incrédulos y todos los que vienen desde Adán hasta ese día. Después de esta batalla que aquí hace Satanás, ¿verdad? ¿Sí? ¿Verdad? Una batalla que ya que hablamos de esa guerra, ¿verdad? De Gog y Magog, ¿sí? Hecha por Satanás y pues de todas las naciones que vinieron en contra de Israel, ¿sí? Entonces, aquí es cuestión de días, no va a ser años, ¿verdad? Y dice que Dios nomás al hablar van a caer todos muertos. Y Satanás va a ser agarrado y enviado al lago de fuego donde estaba ¿quién? El falso profeta y el anticristo, ¿sí? Entonces esperamos nosotros, primeramente Dios, irnos en esta, en Iglesia de Cristo. Espero que no te vayas en esta, ¿sí? Que hayas pasado por toda la tribulación para irte en esta, no. ¿Sí? Si ahorita, ¿verdad? Con esta pandemia, ¿verdad?
¿Cómo estamos? Imagínate pasar toda la gran tribulación con este burro ahí como rey, el anticristo. No, olvídate, ¿verdad? Y en esta, pues ya, aquí ya no hay salvación para nada. En este del gran trono blanco, ya lo que se fue, se fue. Bueno, aquí tienen las 7 resurrecciones. Hazme tu tarea. Y aquí con esto nos vamos a hablar para despedirnos. Amén. Amado Padre Celestial, te alabamos y te bendecimos. Sea a ti la gloria, la honra por siempre. Pidiéndote que cualquier duda, tú esclarezcas, ilumines a mi hermano, al oyente, Padre. Y aún, si yo tuviera dudas, Padre mío, de lo que acabo de explicar, Padre mío, también, Padre mío, ilumíname. Dame sabiduría. Gracias, Padre, por tu bendita palabra. Que quede en el corazón y grabada en nuestra mente. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Bendice a cada oyente, Padre. Yo te pido, Señor, que cada uno de ellos, y en especial este siervo que está hablando, escuchar tu voz, Padre. Anhelo escuchar tu voz audible, Padre. Qué hermosa es tu voz, Padre. Qué hermosa es tu palabra. Imagínate, Padre mío, cuando estemos contigo en ese cielo, abrazándote por siempre.